Ok, ya habiendo hablado entonces acerca de lo que es los ácidos nucleicos, la información genética, cómo se da el flujo, vamos a entrar a otro aspecto importante dentro de la regulación de la vida de la célula que va a permitir que ésta se dé o lleve sus funciones de manera adecuada, y es el ciclo celular. Entonces, cuando yo me refiero a ciclo celular, estoy haciendo referencia básicamente a las etapas que se dan durante el crecimiento y división celular. Entonces, a las etapas que se dan dentro del crecimiento y división celular, a eso le llamo yo ciclo celular. Vean ustedes que vamos a tener diferentes etapas del ciclo celular, que van a estar algunas de ellas denominadas con la letra G, con la letra S, que vamos a ver a continuación. En esta primera, vamos a iniciar aquí con este estadio que es el estadio G0, ¿no? Este estadio G0 dentro de la etapa del ciclo celular va a ser el estadio donde la célula se encuentra metabólicamente activa. No, es una célula metabólicamente activa. ¿Qué quiere decir? Que está haciendo todas sus funciones, está generando, haciendo las funciones para las cuales fue creada. Pero como esta función implica que la célula, o este estadio implica que la célula esté concentrada en generar sus funciones, es una etapa en la cual la célula no se replica, o sea, no hay división de la célula. La célula simplemente lo que se encarga es de hacer todos sus procesos metabólicos y cumplir con su función. Por eso es que la célula, el ciclo celular, la fase G0 es aquella en la cual no hay replicación celular. Simplemente la célula ha cesado de dividirse y es el momento en donde va a cumplir sus funciones, va a estar metabólicamente activa. Algunos consideran y le ponen por eso fase 0 que esta es una fase quiescente, como una fase de descanso de la célula, ¿no? A pesar que está ahí metabólicamente activa. ¿Qué es lo que sucede con una célula? Una célula, ¿no? Una célula puede entrar a una etapa que se conoce como G1, ¿no? ¿Qué cosa es el estadio o la etapa G1? G1 es la preparación para la replicación o la división. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener aquí? Miren ustedes, la célula empieza a duplicar su tamaño, aumenta el número de sus organelas, de sus enzimas y otras moléculas porque se va a preparar para la división, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que consideran? Muchos consideran que el ciclo celular, ¿no?, se inicia más o menos en este punto, ¿no?, en donde vamos a tener a la célula que va a estar, digamos, va a estar adecuada con todos los, digamos, organelas, enzimas y moléculas para prepararse a su división, y la célula puede entrar a la división pasando a una siguiente fase, o puede ingresar a esta fase de quiescencia, esta fase de tranquilidad, en donde no se replica, pero va a seguir sus funciones metabólicas normales. Entonces, a este punto es donde la mayoría considera que se da el inicio del ciclo celular. Ahora, ¿qué sucede si la célula no entra al estadio G0, sino que continúa en el estadio G1, sigue duplicando, sigue aumentando su tamaño, aumenta el número de organelas y pasa a una siguiente fase? La siguiente fase, ¿no?, es la fase S. ¿Por qué se caracteriza la fase S? La fase S se caracteriza por la síntesis ¿de quién? De ADN y de proteínas asociadas. Empieza a darse la formación, la replicación de ADN
para poder la célula poder dividirse, ¿no? Luego de esta fase, que es la fase S, la célula pasa a una fase G2, que es la siguiente fase, y esta fase G2 básicamente es una fase de preparación para la división celular. Entonces la célula empieza a adoptar sus cromosomas, todas las posiciones comienzan a condensarse y demás en el material genético para poder producirse la división celular. Y el proceso de división celular es la famosa mitosis, ¿no? La mitosis o proceso de división celular es aquel en el cual yo voy a generar dos juegos cromosómicos para las dos células hijas. Voy a tener células hijas. A partir de una genero dos células hijas, ¿no? Cada una de estas células que se ha obtenido por la mitosis nuevamente va a iniciar el ciclo. Se va a preparar, va a aumentar su tamaño, sus organelas, sus enzimas. Puede ir a una fase de quietud, de quiescencia, en donde va a hacer todas sus funciones pero no se va a replicar, o puede ingresar a una fase nuevamente de replicación. Entonces el ciclo celular básicamente está dominado, como ustedes ven, por la preparación que va a tener, porque la mayor parte de fases van a ser en relación a eso, para la duplicación del ADN, la replicación del ADN y la preparación para la división celular, ¿no? Entonces, estas van a ser, digamos, las distintas fases que vamos a tener en el ciclo celular. Ahora, cada uno de estas fases, el pase de una fase a otra, va a tener puntos de control también. Porque imagínense si yo tengo una célula que no está cumpliendo su función, que tiene alguna organela, algún compuesto defectuoso, le falte algo, ingresa a un proceso de división celular. Las células hijas van a seguir llevando ese problema. Entonces yo no quiero que pase eso. Entonces dentro del ciclo celular yo voy a tener puntos de control del ciclo celular, que es importante que ahorita los mencionemos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los puntos de control del ciclo celular? Entonces voy a empezar con la parte de la fase G1. Entonces, ¿qué es la fase G1? ¿No? Porque habíamos dicho que la célula luego en la fase G1 decide irse a una etapa G0 de quietud o continuar. Entonces, cuando está en fase 1, G1, entonces la pregunta es, ¿continúo en G1? ¿Voy a continuar mi proceso para poder ingresar ya a este proceso de replicación del ADN y división celular? Entonces, antes de poder dar ese paso, entonces, ¿qué es lo que se pregunta en la célula, no? La célula tiene un tamaño adecuado, o sea, tiene el tamaño adecuado para poder replicar su material y poder dividirse posteriormente. Tiene un entorno favorable, o sea, tiene realmente las condiciones en su entorno, los nutrientes necesarios para dividirse. ¿Se ha producido algún daño en el ADN durante esta fase? ¿No? ¿Ha habido algo que ha dañado el ADN? Entonces vean cómo ustedes en esta fase se pregunta realmente si la célula tiene realmente la capacidad de tener un crecimiento celular adecuado y un entorno adecuado para que pase de fase. Si la respuesta es sí, la célula va a pasar a una fase S, que es la fase de síntesis del ADN. Entonces, antes de que se dé la síntesis del ADN, se hace una pregunta, el control de la fase S. ¿Se ha producido algún daño en el ADN? Claro, porque yo no voy a poder, no sería correcto de que yo replique un ADN que está dañado. Yo no puedo generar un ADN hijo a partir de un ADN madre que está dañado. Entonces, si mi respuesta es no se ha producido ningún daño, se inicia la síntesis de ADN. Continúa la síntesis de ADN. Se da la síntesis de ADN, se ha hecho la replicación del ADN y la célula pasa a la fase G2. ¿Qué cosa es la fase G2? La fase G2 es en donde la célula va a empezar a cambiar su estructura para poder dividirse, ¿no? Entonces vean en la fase G2 qué es lo que se va a preguntar, ¿no? ¿Se ha replicado todo el ADN? O sea, todo el ADN se ha replicado. Tengo dos moléculas hijas de ADN, ¿no? ¿Es el entorno favorable? ¿Tiene la célula el tamaño adecuado para decir, oye, mira, ya repliqué mi ADN bien, tengo todos los nutrientes necesarios, tengo el tamaño adecuado, sí me puedo pasar a dividir?
Y siempre la pregunta, ¿no? ¿Se ha producido algún daño en el ADN durante este proceso? Si yo veo que todo es favorable y tiene toda la maquinaria ya lista, entonces yo voy a pasar y decir, bueno, entonces voy a pasar a la siguiente fase, que es la mitosis. Comienzo la mitosis, ¿no? En la mitosis, ¿no? Obviamente, la célula se va a organizar, se va a reorganizar y los cromosomas tienen que estar condensados y alineados para producirse la mitosis. Entonces, en la fase M, que es la mitosis, ¿no? Que en relación a la mitosis, nos dice, ¿están todos los cromosomas alineados en el uso? ¿Están puestos los cromosomas de tal manera de que se pueda hacer la división celular? Entonces, si la respuesta es sí, entonces se finaliza la mitosis y se crean las dos células hijas. Y en este proceso también, siempre preguntando si se ha producido un daño en el ADN. Entonces, vean ustedes que no es que la célula pase porque sí, sino que en todos los puntos va a haber un control de este ciclo celular que es muy importante para que yo tenga dos células hijas que tienen un material genético adecuado, sin alteraciones, que tengan todos los nutrientes a su alrededor para que se produzca esta división celular y que puedan ejercer su función de manera adecuada, ¿no? Entonces, dentro de estos puntos de regulación que yo les hablaba, entran a tallar unas proteínas, unas moléculas que van a permitir, digamos, controlar estos pases entre las distintas etapas del ciclo celular. Y a esas se conocen como las ciclinas y las quinasas dependientes de ciclinas. ¿Qué cosas son estas? Son proteínas, son compuestos de naturaleza proteica, son proteínas de control. Proteínas de control. ¿Qué hacen estas proteínas de control? Regulan el pase de una fase a otra, ¿no? Del ciclo celular. Se van a controlar, digamos, a regular el pase de una fase a otro del ciclo celular, ¿no? Y van a existir ciclinas específicas para cada fase, para cada etapa, ¿no? Existen ciclinas específicas para cada fase, ¿no? Y estas ciclinas, ¿qué es lo que van a hacer? Estas ciclinas lo que van a hacer, van a regular, ¿no? Van a regular a unas proteínas que se conocen como quinasas dependientes de ciclinas. ¿Qué hacen estas quinasas dependientes de ciclinas? Lo que hacen estas es básicamente fosforilar proteínas. Y estas proteínas son factores que regulan el ciclo celular. Entonces, las ciclinas y las quinasas dependientes de ciclinas son proteínas que van a regular el pase de una fase a otra. Tengo las ciclinas son específicas para cada fase y estas ciclinas lo que hacen es activan o regulan a las quinasas dependientes de ciclinas. Y las quinasas dependientes de ciclinas lo que hacen es fosforilan proteínas que son factores de regulación del ciclo celular. Miren, vamos a ver aquí, ¿no? Tenemos, por ejemplo, a esta que es una quinasa dependiente de ciclina. Vean, este CDK significa quinasa dependiente de ciclina, es una quinasa. Que esta quinasa está inactiva, ¿no? ¿Por qué está inactiva esta quinasa? Porque no tiene la ciclina, no hay la ciclina que la va a activar. Entonces, como no está la ciclina aquí que la activa, entonces no va a actuar sobre sus blancos, no los va a fosforilar
y por tanto voy a tener que no van a haber esos factores reguladores, por ejemplo, de esta fase S. Entonces no se va a producir el pase a la fase S. En cambio, vean aquí, yo tengo esta quinasa, la cual se le ha unido su ciclina. Vean ustedes, es una ciclina específica para la etapa G1 y S. Se une esta ciclina a su quinasa, la quinasa dependiente de ciclina se activa y vean cómo esta quinasa es capaz de agregarle fósforo a esos blancos, ¿no? Y cuando yo agrego, o cuando esta quinasa dependiente de ciclina agrega fósforo, fosforila a estos blancos, vean que estos blancos, que son factores regulatorios, son factores de regulación, estos factores de regulación, ¿qué hacen? Van y favorecen la iniciación de la fase S. ¿Por qué? Porque estos blancos son enzimas de replicación de ADN que van a ser activadas. Entonces vean cómo la fosforilación de estos blancos, de esos factores de regulación por las quinasas dependientes de ciclinas, permiten el paso a la siguiente fase, que en este caso vendría a ser la fase S. Pero la quinasa no actuaría si no tuviera la acción de estas famosas ciclinas. Y en cada fase hay una ciclina específica que va a permitir la activación de la quinasa. Entonces vean ustedes que dependiendo de cada fase del ciclo, yo voy a tener una ciclina específica, ¿no? Entonces voy a tener, por ejemplo, miren, en fase G1 voy a tener una ciclina G1, por ejemplo. Vean ustedes que va a mantenerse durante las distintas etapas del ciclo. Generalmente esta se mantiene casi durante todo el ciclo celular. Voy a tener una ciclina G1S, que vean ustedes que está entre la fase G1 y la S, que permite precisamente el pase hacia la fase S de síntesis. Voy a tener una ciclina S que va a permitir durante la fase S y fase G2 completar la replicación del ADN. Y voy a tener una ciclina M que básicamente su acción va a estar sobre todo entre el pase de la G2 a la M para permitir la división de la célula. Entonces vean ustedes que estas ciclinas van a ser las proteínas que van a regular a lo largo de todo el ciclo celular y van a tener expresiones en diferentes momentos, ¿no? Y eso es lo importante dentro del ciclo celular. Ahora, ¿qué es lo que sucede con estas, con estas ciclinas, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a encontrar con estas ciclinas? O cómo en cierta manera se van a regular un poco la acción de estas ciclinas y estas quinasas dependientes de ciclinas, ¿no? Esto se va a hacer gracias a que nosotros en nuestra célula tenemos dos grupos de genes. Estos genes se van a conocer como los genes supresores de tumores, supresores tumorales, y genes denominados proto-oncogenes. ¿Qué es lo que van a hacer estos, no? Estos lo que van a hacer es controlar entre que se produzca la replicación de ADN y la formación de células o que se inhiba. Entonces, vean, el proto-oncogen, si yo quisiera hacer una analogía con una bicicleta, ¿no? El proto-oncogen vendría a ser el pedal, el que permite que avance el ciclo celular. El proto-oncogen codifica proteínas que promueven el ciclo celular, permiten que haya mayor ciclo celular. Entonces, estimulan normalmente este ciclo celular. Ahora vean ustedes, yo voy a tener los genes de supresores de tumores o supresores tumorales. Estos vendrían a ser como el freno de la bicicleta, ¿no? Inhiben la progresión del ciclo celular, o sea, dicen ya no más se promueve, o algunos de ellos promueven la apoptosis, ¿no? ¿Qué cosa es la apoptosis? La apoptosis es la muerte celular programada. Entonces estos genes supresores de tumores dicen, bueno, ¿sabes qué? Esta célula ya cumplió su función, entonces yo voy a programarla para apoptosis, ¿no? Ya no va a funcionar. Entonces es un tira y jala, ¿no? Entonces yo quiero que haya mayor actividad, entonces los proto-oncogenes, que son como el pedal de la bicicleta, estimulan al continuo del ciclo celular. Yo quiero frenar el ciclo celular o quiero que ya la célula vaya a apoptosis, a muerte celular programada, los supresores tumorales lo que hacen es inhiben
la progresión del ciclo celular o promueven la apoptosis, ¿no? ¿Y por qué es importante eso, no? Porque nosotros vamos a tener que estos genes van a permitir el equilibrio del ciclo celular, regulando muchas veces estas ciclinas, ¿no? Vean ustedes, tenemos por ejemplo aquí a la proteína P53, ¿no? Vean ustedes aquí, proteína P53, ¿no? P53. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Miren, hay un daño en el ADN, vean ustedes, hay un daño en el ADN, y esto obviamente es reconocido por la célula, ¿no? Dentro de sus puntos de control le dicen, oye, acá hay un daño en el ADN, este ADN no se va a poder replicar y no va a poder sintetizarse ADN con este ADN que está dañado. Entonces, este ADN dañado, ¡pum!, activa la expresión de un supresor tumoral, que es el P53. El P53 es un supresor tumoral. Este P53 activa este daño en el ADN activa este P53, y el P53, ¿qué codifica? Este gen del P53 codifica un inhibidor de una quinasa dependiente de ciclina. Entonces vean qué es lo que sucede, ¿no? Habíamos visto en láminas pasadas que la ciclina G1S se une a esta quinasa dependiente de ciclina para poder activar el pase a la fase S, a la fase de síntesis. Pero como el ADN está dañado y este supresor tumoral, el P53, se ha activado, esta proteína generada, que es la inhibidora de la quinasa dependiente de ciclina, se une a este complejo y la célula se detiene en G1. Es decir, no pasa a la fase S, se queda en la fase G1. ¿Por qué? Porque es lógico, la célula dice, yo no voy a replicar mi ADN que está dañado. Entonces, este inhibidor se une y dice, se detiene el ciclo celular, no se pasa la replicación del ADN si es que no logro reparar ese daño que hay en el ADN. Entonces es el freno, como les decía, ¿no? Freno que permite que no avance el ciclo celular. Ahora vean por otro lado, tenemos al RAS. Por ejemplo, el RAS vamos a considerarlo dentro de estos protoncogenes, ¿no? ¿Qué es lo que sucede, vean, con este RAS, ¿no? Nosotros en las células normalmente tenemos unos receptores. Estos receptores lo que van a captar son la presencia de factores de crecimiento. ¿Qué cosas son estos factores de crecimiento? Estos factores de crecimiento son sustancias que la célula va a encontrar en la parte externa, pueden ser compuestos, hormonas, sustancias, etcétera, que se van a unir a estos receptores y le van a decir, oye, ¿sabes qué? Tienes los factores necesarios para poder seguir tu ciclo celular. Entonces estos factores de crecimiento se unen a sus receptores y vean que la unión de estos factores de crecimiento a los receptores genera la activación de estos genes, de esta molécula específica que es el RAS, ¿no? Entonces el RAS se activa al notar que hay factores de crecimiento que pueden permitir el desarrollo del ciclo celular, y se activa el RAS se enciende y se produce la división y la proliferación celular. ¿Qué pasa si yo no tengo este factor de crecimiento? Entonces no se activa el RAS está apagado y no hay división ni proliferación. Vean cómo en este caso no es un supresor, sino más bien es un gen que permite la división, el ciclo celular, que continúe el ciclo celular y la división frente a la respuesta de factores de crecimiento del ambiente. Entonces veo que en este caso me permite más bien avanzar el ciclo celular, ¿no? Por eso les decía que es como una bicicleta, ¿no? El protoncogen es como el pedal que te permite avanzar, el gen supresor tumoral es como el que frena un poco ante ciertas situaciones que pueden encontrar como adversas, como en el caso de un daño del ADN, ¿no? Entonces, de esta manera yo más o menos regulo mi proliferación en el ciclo celular, ¿no?